Regresamos, estamos aquí atando cabos. Ciro Murayama está con nosotros, consejero del INE. Ciro, qué gusto saludarte y nada más para, digamos, dimensionar esto, no es una posición de Morena, no está apoyado en este momento por los coordinadores de Morena, ni en la Cámara ni en el Senado, pero hay una iniciativa apoyada por diputados de Morena que iría en el sentido de modificar, digamos, la forma en que funciona el Instituto Nacional Electoral, entre otras cosas, esto de volver rotativa la presidencia. Parecería dedicado, ¿no? Con dedicatoria, no parecería como una preocupación estructural sobre el funcionamiento del instituto y sobre todo en un contexto pues muy delicado. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Ciro? Pues en efecto, con preocupación, porque las leyes en México tienen que ser abstractas, generales, impersonales, y esta iniciativa es ad hominem, es decir, está destinada a Lorenzo Córdoba, que debe ser consejero presidente del INE hasta abril de 2023, y pues no se da en un contexto aislado, es decir, después de la reducción presupuestal, y sobre todo, creo yo, en un contexto en el cual el jefe del Ejecutivo mexicano, el jefe del Estado, con frecuencia descalifica a la autoridad electoral. Me parece que eso es lo que hace que estas iniciativas, que en otro momento parecerían pues tan disparatadas que no tendrían siquiera sentido atenderlas, pues cobran mayor relevancia pública, porque pues sí estamos viendo una serie de decisiones que están afectando autonomías muy valiosas. Ya lo vimos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en el caso del INE, pues se han ido concatenando una serie de decisiones, la disminución del presupuesto, 6.4 menos en términos reales de lo que dispusimos en 2017 para preparar la elección del 18, ahora en 2020 debemos de preparar la elección de 2021 con menos recursos, se plantea esta iniciativa. Ahora, sí. En fin, no son Ciro, yo lo que te diría, fáciles, ¿no? Sí, yo lo que te diría es, a mí no me parece que el INE esté por encima de las críticas, es decir, creo que como cualquier institución, y sobre todo ya es una institución que tiene cierto tiempo, que surgió en otro momento, en muchos sentidos, me parece que pues el INE tiene que estar sujeto a críticas, a señalamientos, incluso también a adecuaciones, pero que justamente el ánimo o el momento para hacerlas, pues tendría que ser un ánimo y un momento ecuánime. Y lo que estamos viendo en este momento no es eso, no es un momento ecuánime. Efectivamente el contexto que tú das es importante, este tema de los antecedentes, de las críticas públicas y de toda una serie de cosas, el hecho de que parezca claramente dirigido a una persona, en fin, digamos, la principal descalificación de cualquier propuesta hoy para entrar a una reflexión sobre cómo funciona el INE es ese contexto, un contexto que descalifica las propuestas que se estén haciendo. Ahora bien, no sé si ustedes han estado platicando, si han conversado con los otros partidos, incluso con Morena, un poco, porque por el momento, digamos, afortunadamente no parece ser la agenda central, pero sí puede ser un buscapié. Sí, es una postura que además se inscribe, ya estamos en una ruta de renovación del Consejo General. Nosotros, atendiendo a lo que tú dices y estando totalmente de acuerdo, pues yo creo que tenemos muchos elementos incluso para compartir con los legisladores acerca de qué cosas se podrían corregir, mejorar, para tener unas elecciones menos barrocas, con menos costo incluso. Pero pues lo que habría que cambiar es justamente una legislación que está inspirada en la desconfianza, para quitar algunos procedimientos que hoy pueden sonar ya innecesarios. Imprimimos boletas en papel seguridad casi tan caro como uno de los billetes del Banco de México. Si los funcionarios de casilla las firman por detrás, pues podría ser en cualquier otro tipo de papel. Por poner un ejemplo de cosas sencillas, o ir a la urna electrónica. Lo que pasa es que no estamos en un contexto donde se nos quiera oír, y justamente hay iniciativas que más bien, en vez de tratar de hacer más ágil los procesos electorales, están yendo hacia la columna de la autonomía, y yo creo que eso sí es algo que habría que preservar. Sí, discutamos lo que discutamos, yo
diría, no acabemos con la autonomía, o sea, ¿en qué cabeza cabe realmente pensar en que otra vez el gobierno, directa o indirectamente, controle a la autoridad electoral? Dos, mantengamos el padrón electoral confiable en manos de una autoridad ajena al gobierno, a la Secretaría de Gobernación. Ahí estuvo el origen de la desconfianza de la elección de 1988. La primera tarea del IFE histórica fue: empieza a construir un padrón de cero confiable. No tratemos ahora de desandar ese camino y garanticémosle a las minorías, a los partidos de oposición, condiciones de equidad. Eso no quiere decir que no se revise ni el financiamiento público, ni la despotización, ni muchos temas que pueden ya hoy sonar como innecesarios en nuestra legislación, pero yo creo que habría que mantener algunas definiciones básicas. Una de ellas, insisto, es la autonomía, y lo que estamos viendo es que la discusión que nos plantean es al revés. Primero te afectamos tu autonomía, te acusamos de caro y minamos tu credibilidad, y así empezamos a hablar. Pues nosotros no somos un actor político que merezca ser parte de ninguna discordia política. Creo que el INE es ese espacio en donde todo mundo coincide, en el sentido de que pues, o tenemos elecciones confiables, o la coexistencia política como comunidad plural y diversa se nos va a enrarecer más de lo que ya está. Entre tanta polarización, mantengamos las elecciones como ese espacio de consenso donde vamos a definir quién llega a los puestos de gobierno y de representación. Mantengámonos en eso y no andemos de aprendices de brujo. Te agradezco mucho, gracias, Ciro, estaremos muy pendientes de este tema y bueno, voy a tener que hacer un corte comercial, pero